Cuando preparaba la entrevista, me puse a pensar de qué se trataba tu vida. Y lo primero que me surgió fue de aprender a vivir, pero luego lo descarté porque digo, ¿qué es aprender a vivir? ¿No? Al final todos estamos aprendiendo a vivir. Algunos de manera más pasiva, otros de manera más activa. Entonces dije, no, no viene por ahí. Y la conclusión que saqué es que tu historia tiene más que ver con hacer las paces con la vida, ¿no? Porque te ha dado duro la vida. Ni que lo diga. Naciste en un pueblo muy pequeño, en Hugues, cerca del mío, en la pampa húmeda en Argentina. ¿Cómo fue eso? Vale, nacer en un pueblo que ni siquiera figura en el mapa. Bueno, y pertenecer a una familia pobre, desestructurada, aunque con mucho instinto de supervivencia, ¿no? Yo creo que esto es lo que hace que haya en algunos pueblos, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, dependía mucho de lo que era el condicionamiento social. De hecho, al final empecé a trabajar a los 14 años para pagarme los estudios, ¿no? Para poder cambiar, hacer un cambio en mi vida, ¿no? Em, pero bueno, a los 18 me quedé embarazada y eso era lo que se esperaba de mí, ¿no? Esto era lo que normal que le sucedía a alguien como yo. Así que tuve que rechazar una beca porque tenía buenas notas. Me habían ofrecido una beca para estudiar magisterio, pero bueno, digo, ¿cómo se hace eso, no? Era lo más natural y seguir con la maternidad, así que me comprometí con eso, trabajé muchísimo. Y 2 años después de nacer mi hija Estefanía, conocí un viudo que tenían 2 niños pequeños que tenían las mismas ideas que yo, los mismos objetivos. Queríamos construir algo sólido, una estructura, darle seguridad a nuestros hijos, ¿no? Que, o sea, la había sido difícil la vida. Y formamos una familia. Así que nada, tenía alrededor de 23 años cuando ya me encontraba embarazada de mi segundo hijo, con 3 niños de diferentes edades, diferentes necesidades, un perro, un negocio, todo, todo. Era como lo de los cuentos, ¿sabes? Todo. Se entendía sencillo, pero todo. Sí, tenía sus dificultades, pero ahí estabas, viviendo, ¿no? Hasta, bueno, que llegó ese 13 de noviembre de 1999, ¿no? Que el día antes, mi hija Estefanía comenzó con un dolor de panza, un poco de barriga, ¿no? No se sentía bien, eso fue por la tarde, me trajeron a casa y me pasé toda la noche con esa, ¿no? Entre cuentos y tal. Hacía menos de un mes que la había llevado al médico por unos moretones, su dolor de panza, el médico no le dio importancia en absoluto, los análisis habían salido todo bien, así que pues nada, me dijo que estuviera atenta a ver si se golpeaba y pasó. Pero el sábado, que parecía que se había despertado mejor, me pidió ir al baño. Así que nada, la levanté en brazos y no sé, aún, Hay muchos detalles que están en el libro. y aún me cuesta y esto lo entiendo y lo respeto ahora. No me lo puedo permitir de darme cuenta la reacción de mi cuerpo y todas las emociones que se me mueven. Pero bueno, Estefanía murió. Murió en mis brazos. Así que para mí hizo como una explosión muy grande interna y como una desconexión, ¿no? Es como si mi cuerpo se hubiese quedado ahí congelado, detenido en ese momento. Otra parte de mí estaba en todo el movimiento, o sea, médico, hospital, enfermeras, todo un caos, un desorden que era como contradictorio, ¿no? Como si fuese todo muy rápido y al mismo tiempo en cámara lenta, ¿no? Que me sorprende que recuerdes detalles de eso, porque no el cerebro intenta borrar escenas que si no nos gustan o nos han hecho daño. Sí, de hecho es un regreso que he ido aprendiendo a hacer con la terapia, porque al final el impacto de un evento traumático, a medida que vas fortaleciéndote y dándole lugar a las emociones, lo vas reviviendo, porque al final los procesos de sanación vienen de poder visitar estos lugares que te han hecho muchísimo daño y que puedas sostenerla, ¿no? Así que nada, gracias por esta oportunidad y para mí también ahora
me conecta con el amor, pero en su momento no lo era así. Bueno, la enfermedad de Estefanía era justamente, su síntoma eran los hematomas, eran estas marcas en el cuerpo, por tanto, el médico presupone que la maté a golpes, entonces automáticamente viene la policía, me detienen, se tenía que esperar la autopsia, pues no, o sea, ahí directamente a la cárcel en mi peor momento. Mientras tanto, en el pueblo, claro que los casi 4.000 personas que eran del pueblo, un poco encendido por esta voz del médico y esta, ¿no? Esta visión de mí de asesina, de haber matado a mi hija a golpes, lo que hace es movilizarse. Se comienzan primero con un pedido de justicia que en teoría era pacífico, ¿no? Con unas velitas, y luego se convirtió de repente en una violencia extrema de golpes, piedras, palos, ir, romper la casa con tanta agresividad, encender, prendían fuego y mi hijo de 3 años estaba adentro. O sea, otro momento que aún me quita la respiración porque, claro, después de vienen todo lo que pudo haber pasado, ¿no? Y bueno, y la impotencia de lo que no podía hacer. Todo eso tú lo veías desde la cárcel. Desde la cárcel, de un televisor que habían puesto a todo volumen, de policías entrando, saliendo, bueno, agrediéndome, insultándome, humillándome. Yo estaba descolocada, tirada en el suelo, sin fuerza, sin energía, no, nada. Qué crueldad también poner la tele en la cárcel y hacerte ver lo que estaba pasando y tú desde una total impotencia no poder hacer nada. Nada, nada, ha sido un momento de, sí, extrema, bueno, un horror, un horror, algo que no se lo deseo a nadie, un horror. Así que nada, después al final de 2 meses de cárcel, de incertidumbre, de no saber nada de mi hijo pequeño andar de un lado para otro porque, bueno, la burocracia, papeles y todo esto, finalmente se llegan los resultados de las autopsias, que le hicieron varias para confirmarlo. Estefanía murió de una enfermedad de la sangre que se llama púrpura trombocitónica hepática aguda. O sea, síntoma principal, los hematomas. Y nada, pero en ese momento ya no se podían retractar de todo lo que habían hecho. Habían sido muy violentos, muy groseros, habían apelado el pueblo con la foto de mi hija, habían hecho mucho daño, no se podían retractar. Por tanto, he pasado de ser la asesina de mi hija a ser una mala madre, con todas las reglas, ¿no? Mala madre porque confié en el médico, mala madre porque no fui a otro médico, mala madre porque no me di cuenta, mala madre porque no investigué más. Bueno, Pero no eras todo lo malo que pensaba, pero igual tenías que ser un poco mala para quedarme yo tranquilo de que te encendí la casa, pero bueno, poco de justificación había. exacto, ¿no? O sea, al final yo creo que sí, reconocer, equivocarse, esto la gente mucho no le da, y en un pueblo donde hay como una conexión social y después de la violencia que se ha despertado, que es una emoción colectiva, que yo creo que en un momento ya dejó de ser justicia para Steffi, sino era un odio desmesurado y bueno, esto se Brazo común. exacto, y esto se puede ampliar a los eventos masivos emocionales y lo que mueve las emociones, ¿no? Así que, pues nada, nada, de ahí fue imposible vivir en el pueblo, rota, destruida por dentro, destruida la vida construida, volver a empezar y empiezas, todo el mundo te dice tienes que ser fuerte. Y esto es verdad, todos los demás habían sufrido, la familia había sufrido, había un sufrimiento muy grande en todos. Y mi duelo pasaba a un segundo plano, no había espacio, no había espacio. Entonces me he construido un personaje de fortaleza, vale, aquí no ha pasado nada, vamos, hacía muchas reuniones familiares, salidas o lo que sea. Buscaba de crear, por ejemplo, muchos momentos con mi hijo Nicolás, ¿no? Era como querer compensarle y construir muchos momentos. Bueno, que si un día McDonald's, que si un día de tienda, no, que si un día vamos al parque, que si, bueno, todo esto, ¿no? Y tenía momentos donde hacía todo esto hacia afuera, en plan, no sé, creo que visto desde afuera habrá parecido una obra de teatro
sea, era como un extremo de una felicidad que no era real, de una alegría que no era real. Hasta que tenía mis momentos que me iba al baño a llorar, porque así creí que, no, como que supongo que me estaba desahogar, ¿no? Toda esta contención. Y lo curioso es que mi hijo, hoy que es un hombre maravilloso y psicólogo y terapeuta, él tiene la imagen de mí de recordarse de una mujer depresiva y triste, ¿no? O sea, de todo eso que he hecho. Ese personaje te servía solamente un poquito a ti, ni siquiera demasiado, pero los demás veían. Bueno, justamente creo que eso, más mi hijo que de pequeño y estaba más unido, entonces yo creo que al final no hay forma de mentir cuando algo es real, ¿no? Y pasaron 10 años así, enfocada en el trabajo, en el hacer, en este personaje que, bueno, me fue pasando factura, ¿no? A mí me fui enfermando, mi hijo ya me necesitaba menos y entonces ya era más difícil sostener esta máscara, ¿no? Esta mentira que me había creado de mujer fuerte, el yo puedo, el vamos, que aquí no pasa nada, que esto hay que salir, te seca las lágrimas y sigues. Así que pues nada, es como mi intento desesperado de querer salir adelante, de no dejarme vencer por el dolor, por la tristeza, ¿no? Pues nada, volví a empezar otra vez, otra vida, nuevo trabajo, un nuevo pueblo, conocí a alguien, me enamoré, ¿no? Y construye una pareja y nada, renuevas esto de, mira, otra vez aquí, vamos que tú puedes. Y me quedé embarazada. Y esto me confrontó a muchas emociones, pero aún así, vale, era una sorpresa inesperada, bonita, lo vimos con felicidad, era una buena etapa. Y va creciendo este embarazo con ilusiones, ya me había comprado, están que salen las compras y empiezas con la ropita. Y de repente un día comienzo con dolores de vientre y es que me pareció muy raro, ¿no? Los controles habían salido bien. Y voy a urgencias y después de estar unas cuantas horas esperando, me atienden y la mujer que me atendió me hace una ecografía, ¿no? Y de una forma muy brusca me dice, bueno, ¿no ves? Dice, ¿no te das cuenta? Ya no late el corazón, el bebé está muerto, hay que quitarlo. No, y lo ha dicho de una forma tan brusca que para mí fue puf, una vez más que algo se rompía dentro de mí. Y nada, me costó recuperar el aliento, dejaba pasar un rato, me tomé la mano de una enfermera ahí. Y no, es como aceptar esto, vale, que te agarran, te llevan a una habitación, te meten un montón de cosas, hasta que, bueno, todo ese proceso brusco de lo que significa una pérdida de urgencia, donde no hay ninguna contención amorosa. De hecho, me habían puesto en una habitación con alrededor madres que habían recién nacido hijos. O sea, fue muy, muy brusco. Esto es otro tema. Y quedé abatida. S- Esto sí que como que me tocó la fibra y me quedó abatida. ¿Sabes? Cuando ya no había mentira, no había máscara, no había nada. O sea, quedé, sí, de esto como no podía ni moverme. O sea, no tenía ninguna fuerza, ninguna energía. Es dejarme como arrastrar. Salí de ahí, Martín estaba ahí, me acompañó. Estar en el sofá, ni siquiera quería ir a la cama, solo en el sofá. Cuando hablábamos antes de la vía dolorosa, ¿no? De Jesús cuando va con la cruz en el hombro y se cae una vez y se cae dos, ¿no? Y creo que la tercera, si mal no recuerdo, es la que le cuesta mucho levantarse. Es casi una rendición, que no es así, tampoco termina igual la historia, pero Mira, no, no, ese colapso de la fuerza. Sí. sí, de eso que como cuando te doblegan el alma, llega un punto que pierdes hasta ese último hilo de fuerza o fíjate, de autoengaño.
O sea, de esto que te crees, o sea, nada, de todas maneras, como que ya está, colapsó todos mis sentidos. Creo que ahí está todo lo que es el poder de la mente, está. Había mucha emoción, mucha tristeza, mucho de por qué, mucho de llorar. Mucha entrega a eso, ¿no? Que para mí era como un volver y ya se hizo una mezcla grande de todos los duelos, que, que curiosamente de algún modo me llevó a ir a la visita de la ginecóloga. O sea, Esa visita que, según lo que veo en el libro, es lo que termina cambiando ese sentido hacia abajo, ¿no? Porque más abajo en realidad yo no podía, sí. no. Sí, fue muy curioso porque en realidad podía haber no ido, era un control de la matrona, era un control del embarazo, no un control de sino cómo iba progresando, o sea que no tenía como coherencia, pero aún así algo me llegó y yo la hago, ¿no? Y sí, al hospital, recorriendo los 30 kilómetros que nos separan del pueblo de donde vivía al otro. Y recuerdo estar ahí esperando en las salitas con muchas mamás con panza y yo con este tremendo, no sé, esta sensación de vacío o de dolor, no sé, ya no podía ni describir lo que me pasaba y secándome las lágrimas y tratando de no mostrar aún que estaba llorando. Así que cuando entré a la consulta, me senté enfrente de ella y nada, apenas la miré y le digo, el bebé murió, o sea, y me largué a llorar mucho, desconsoladamente, sin control, o sea, no podía controlarlo. Ella ya lo sabía. En teoría lo tenía que saber porque al final todo esto está conectado y simplemente me dejó que ese tiempo, Sin pedirlo, fuiste a pedir un abrazo. totalmente. De hecho, fíjate que ella dentro de esto, porque creo que no se esperaba ni verme en la consulta, me ha dicho, vale, conozco a alguien que ha pasado algo similar a lo tuyo y que creo que te puede ayudar, ¿no? Es una psicóloga, una psicoterapeuta. Y por muchos años me había negado a esto, o sea que para mí fue, nada, lo acogí realmente. Salí de la consulta de esa con el papel del número de teléfono de esta profesional y pañuelos en la otra. Y justo ahí me encuentro con una enfermera que es del pueblo, que es un pueblo de 80 habitantes y que en la que me enfrento y digo, pero no me podía escapar. Ya había salido desconsolada, por tanto, ahí sí me dejó abrazar. O sea, caigo en sus hombros, rendida, llorando. Fue muy emotivo. Para mí era una mujer extraña, no la conocía. El pueblo, aunque vivía ella, pasaba poco tiempo, o sea, no la conocía. Pero bueno, de ahí fue todo como un cambio, ¿no? Porque también, claro, en un pueblo pequeño, las cosas se enteraron muy rápido. Sí. Así que no había. Y otra vez eras en otro pueblo, pero eras otra vez Karina a la que había perdido. Bueno, en este caso un embarazo, pero era otro hijo. Sí, otro hijo que no alcanzó a nacer. Y la diferencia fue también en que el pueblo, y mira, ahora esta vez me acogió, ¿no? Era preguntarme cómo estaba, es ir y tocarme en la puerta y si necesitaba algo, es decirme, ven, tómate el café. Hay un grupo de señoras que se reúnen a tomar el café todas las mañanas como un ritual y me hicieron parte, no, no. Dice, no te puedes quedar así, ven aquí. Entonces, esto me movilizó, ¿no? A hacer algo diferente, ¿no? A contactar, a hacer, a tomar una acción diferente y vale, era como un aceptar, esto es real, o sea, ¿qué voy a mentirles? A estas señoras, a esta que ya han vivido un montón y que saben mucho de la vida. Vale, pero lo que me lleva directamente esto es hacer un paralelismo, ¿no? Entre la primera vez y la segunda, si se quiere, ¿no? ¿Cómo era tu entorno en esos 10 años posteriores a la muerte de Steffi? ¿Sientes que si hubiese sido otro,
podrías haber salido más rápido o de una manera más sana de esa situación? Sí, sí, porque es verdad que uno no está acostumbrado a vivir los duelos. De hecho, lo que creo que es muy automático y muy estandarizado, todo el mundo te dice, bueno, hay que ser fuerte, hay que pasar página, hay que salir, te dicen las clásicas frases que son terriblemente dolorosas, porque creo que no hay una saber gestionar el duelo, uno no está acostumbrado a los duelos, ni vivirlo porque no te los espera, ni acompañarlos. Entonces, desde esto se construye este, este poco sostén que hay, y este espacio para, o este permiso para vivirlos, ¿no? Entonces, cuando tienes a alguien que te puede acompañar o que puede verlo, tú también puedes verlo. Si a mí me ha costado mucho ver mi dolor. O sea, al final todo el proceso terapéutico por mujer, te das cuenta que esto es real, que duele un montón. O sea, era como no permitírmelo. Ahora, todo este recorrido, ¿no? Hasta ese momento en donde para mí es como una salvación, ¿no? Que te presentan la ayuda y tú la aceptas, te ofrecen el abrazo y tú lo aceptas. em, Te ha enseñado un montón de cosas. En el libro estaba leyendo, en un momento habla sobre la congelación del alma, ¿no? Y cómo durante muchos años sentías frío en el cuerpo, tenías las manos frías, tenías los pies fríos, pero que nunca lo atribuiste a una, y abro comillas porque creo que es así, es una falta de fuerza de vida o a unas ganas sinceras de vivir. Y que ahí lo puedes leer así. Sí, sí, totalmente. Fíjate que todo ocurrió en Argentina, era noviembre, estábamos ya en el calorcito, verano, y eso me lo recuerdo muy frío, o sea, y de ahí lo he arrastrado, pero nunca le he prestado atención, o sea, hasta que no comencé terapia y no he ido evolucionando y no he ido trabajando, ¿no? Desbloqueando, ¿no? Los duelos, no había sido consciente, pero sí, es como esa congelación, ¿no? Que hace el cuerpo para que se disocia. Al final es tan ser de las emociones y el impacto que para procesarlo el cuerpo encuentra su forma, bueno, todo tu sistema homeostático encuentra la forma de sobrellevarlo, ¿no? Y hay como una fragmentación, ¿no? Va la mente por un lado, que me ha permitido estar frente a todos, la emoción que por ahí a veces necesitaba ese desahogo, pero que no era consciente, ¿no? Sabía que algo dolía en mi cuerpo, que estaba frío, pero tampoco había una conexión, ¿no? Y entonces esto es lo que me ha permitido luego la terapia. Bueno, en realidad creo que el primer paso fue rendirme. Fue cuando mi mente ya no pudo tirar de nada, de ningún engaño ni nada para convencerme de que había que seguir o estar con fuerza. Mi emoción se desborda y mi cuerpo colapsa, ¿no? Que no tengo fuerza, que no, nada, no tenía ánimo, ni me salía la voz, ni nada. Entonces, ahí tomas conciencia, ¿no? Y lo de congelación del alma a mí me gusta. Creo que hay antiguos chamanes decían que teníamos, que el alma es muy sensible y que por ahí se nos va perdiendo poco a poco en muchos lugares donde se nos va quedando. De hecho, en un momento hice un trabajo de constelaciones familiares, una de las formaciones que hice, y se trabajaba con el alma, ¿no? Y ahí las constelaciones familiares son una herramienta de trabajo terapéutica donde personas representan diferentes partes de ti, se abre bueno, un campo, es todo más complejo. Creo que hablo un poco de esto, sí. Y en una de estas representaciones, que fue muy visual, porque yo hacía de mí y había alguien enfrente mío haciendo de mi alma. Wow. Y esto para mí fue un shock porque el alma decía, quiero volver. Y yo estaba absolutamente tal cual, congelada, diciendo, no quiero que vuelvas. Tú sabías, perdona que te interrumpa, tú sabías que la otra persona representaba tu alma. Y lo Y que sin embargo, tú, el sentimiento que tenías era, no quiero, quiero que vuelvas. no quiero que vuelvas. No, porque yo ya sabía dónde estaba, ¿no? Entonces era o sea, yo ya sé dónde está. Fíjate que en esto la persona que representaba ni siquiera sabía mi historia, pero ella me decía, quiero ir, y yo digo, no quiero. O sea, así que el trabajo terapéutico me ha permitido ir tomando muchísima conciencia de cómo estaba de algún modo sobreviviendo y no viviendo.
hablas varias veces del vacío que sentías, ¿no? De darte cuenta de que hacías muchas cosas muy buenas, porque has tenido momentos muy buenos durante esos, hablo de los primeros 10 años después de la muerte de Estefanía, ¿no? De viajes, de explorar cosas interesantes, pero que tú realmente no estabas ahí. No, no, era imposible, ¿no? Y, o sea, estar, poder sentir. Es como que no me permitía sentir, me daban miedo las emociones y lo que podía salir. Por tanto, claro, después con el tiempo comprendes, ¿no? Al final esto tiene un nombre para los científicos que ahora no me da, alexitimia creo que es cuando esta disociación no te permite estar ni darte cuenta, ¿no? Y te desconectas del placer. O sea, no había nada, es como que no, bueno, primero, no es que no solo no me lo permitía, porque aunque estuviera pasando, no había modo de disfrutarlo, ¿no? Si al final no conectas o no trabajas o no reconoces también el dolor, la tristeza, la vulnerabilidad, no le permites también al poder disfrutar, al poder apreciar, ¿no? Lo bonito que tiene la vida. Es imposible verlo. Hay una película, hay un libro en realidad, esa es una película en base a ese libro, sobre un proceso de sanación de Cheryl Strait, la protagonista y la autora del libro es Cheryl Strait, a la pantalla grande la llevó Reese Witherspoon. Creo que en español se tradujo como Alma Salvaje, Wild en español, en donde la protagonista empieza, Cheryl Strait, empieza un viaje de sanación por la ruta del Pacífico en Estados Unidos, creo que son 1.600 kilómetros a pie que ella se propone hacer. Y en el camino se va encontrando con muchas dificultades, que se le lastimaban los pies, deshidratación, mucha fatiga, animales salvajes que se le cruzaban, ¿no? Y yo pensaba que, a ver, en toda historia siempre hay un villano, ¿no? Un antagonista que es el contra el que tú tienes que luchar. Pero todos estos obstáculos en el camino de Cheryl Strait, el lobo y la deshidratación, en realidad no eran el villano era el duelo mal hecho que ella tenía por la muerte de su madre. El duelo mal hecho a partir de un divorcio de muy joven por una relación muy tóxica, ¿no? En tu caso, ¿contra qué luchabas? Yo creo que conmigo misma. O sea, yo creo que la lucha era, sí, sí, creo que era justamente con mi auténtica yo, con una madre que había perdido una hija, luego se enfrentó al embarazo, luego que también no estaba viviendo ni estaba disponible energéticamente al final, o de alma, o de enteramente para su hijo. Y creo que es justamente el no aceptar mi sufrimiento, no aceptar mi verdad, ¿no? La falta de apoyo, mi historia difícil, era como mi real yo, no aceptarlo, ¿no? Mi humanidad, por así decirlo. Y hasta ese entonces, hasta esta escena en donde te presentan ayuda y tú la aceptas, no te habías planteado, ¿no? A ver, aceptar ayuda psicológica. En, también en tu libro haciendo referencia a algo que hablas de los autoengaños de la mente, ¿no? Que cuando, podría leerlo, voy a leerlo de hecho. Dices, es posible que puedas salir de tu oscuridad con tu propia fuerza de voluntad, pero hay que tener en cuenta que en general solemos tener muy desarrollada la habilidad de mentirnos o de razonar, sin querer, de una forma interesada para mantenernos estáticos y no llevar a cabo ningún cambio real. Claro. Por eso quizás tampoco pedías ayuda. No, no. De hecho, recuerdo haber ido una vez a un psicólogo y de haberme ido de su, o sea, de su, o sea, y muy enojada con él, ¿no? Recuerdo haber ido a un encuentro de padres que perdieron hijos, el grupo Renacer, y era, no, esto a mí no me pasó, aún contando mi historia, no. Entonces como que no podía, no podía, no estaba receptiva en ese momento como para poder ni pedir ayuda ni nada. Es como, yo soy fuerte, yo voy a poder,
yo puedo sola, ¿no? Claro, era una excusa para no volver a conectar con esas emociones que no querías. Sí, 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 tal cual. O sea que era como un enfrentamiento a mí misma, ¿no? Y de no permitirme, ¿no? Ahora puedo darme cuenta que justamente para mí la vulnerabilidad o permitirme esa vulnerabilidad, esa realidad humana, ¿no? De mi experiencia, lo confundo con debilidad. Y eso creo que esto le pasa a mucha gente, ¿no? De por ahí confundir la vulnerabilidad con debilidad, ¿no? Como si, uy, estoy triste, o si esto me ha salido mal, o si esto no va como quiero, uy, ¿qué me van a decir los demás? O me van a ver débil, o me siento la peor persona, ¿no? Y cuando a veces hay que aceptar que, bueno, por ahí no es, que No es. o que hay cosas bueno, que necesitan su tiempo. Al final, mm, el dolor es real, pero si le das el pie para vivirlo, ves que no te mata, que al mismo tiempo tu corazón sigue latiendo y que si cambias un poco la mirada, puedes levantar un poco la vista y ver realmente que hay algo bonito en tu vida. Y es verdad que no es fácil al principio, ¿no? O sea, es como reeducar a cada uno de tus pensamientos, reeducar cada información de tus células. Yo siempre lo asocio como esto de las células, ¿no? Es reeducar a tu cuerpo para que pueda estar presente, presente realmente, ¿no? Que ahora creo que se utilizan muchísimas técnicas, mindfulness, el pensamiento, respiración consciente, ahora hay muchas técnicas. Bueno, supongo que igual en ese momento no las iba a aceptar ninguna, ahora estoy más disponible y acepto las técnicas y bueno, y me acepto a mí, ¿no? ¿El libro lo publicaste o lo escribiste en el 2021? ¿Has cambiado, de opinión sobre algo que hayas escrito ahí? Bueno, yo he ido madurando, cambiando y todo, pero yo creo que la esencia del libro es ahí, o sea, terminé la formación de terapia gestal, que fue un muy contactar conmigo, después de varias otras formaciones que le han dado como forma de entender lo que me estaba pasando. Primero he necesitado acomodar mis pensamientos, entender lo que había vivido. Luego esta me ha permitido trabajar más lo emocional, mi mundo emocional y enfrentarlo y fue un momento de catarsis, ¿no? De mucho trabajo, mucha lágrima, o sea, mucha lágrima para mí. Hay muchos trozos que son de mi diario íntimo escrito automáticamente en esos días más oscuros. La escritura fue un refugio. ah, Inmediatamente después de la muerte de mi hija, en los días de la cárcel, todo, pues la escritura. Y creo que está bien tal como es. A veces me cuesta incluso leerlo. Para mí fue un trabajo personal. Fue un abrirme y ver que, o sea, y solo hacer reflejo, ¿no? De que el dolor es real, que hay situaciones muy difíciles que viven las personas, que es surrealistas, horrorosa. Un poco de poner foco justamente a veces en esa capacidad que tenemos de resiliencia, ¿no? Y al mismo tiempo esto cómo nos lleva a sobrevivir, a aguantar, a estirar, a decir, bueno, nada, un golpe, me sacudo, me levanto y sigo, ¿no? Y al mismo tiempo en ese seguir avanzando en la vida, se te está perdiendo la vida, porque probablemente en este hacer porque es lo que se debe hacer o porque es lo correcto o por lo que me piden o con las exigencias, se te olvida cómo estás tú y qué quieres tú realmente, ¿no? Había escuchado a uno de los terapeutas que dijo, un alma humana necesita verse para reconocerse, verse en otro alma. Y a veces vernos, ¿no? Como dicen que los ojos son el espejo del alma, vernos en otro ser humano, ¿no? De lo real, del dolor, lo humano que nos vuelve. Y al mismo tiempo recordarnos la vida, el vivir con ese sentido de voy a disfrutar pasito a pasito, en explorar qué es lo que te hace feliz a ti. En este caso es a mí, de preguntarme, ¿realmente quiero esto, llegar a la luna? ¿Es lo mío? O para mí un momento cálido, estar aquí, saber que puedo respirar, que puedo abrazar a mi hijo con más
con más ternura, ¿no? Porque antes cuando lo abrazaba él me decía, parece eso como dice, de cartón. Me encanta su honestidad y bueno, y digo, bueno, y de repente ir recuperando las sensaciones en el cuerpo. Sí, hicieses ese ejercicio de constelaciones familiares otra vez, en donde, no sé si en esta dinámica estaría Karina y su alma, quizás sería distinto, porque nunca hice constelaciones familiares, pero si fuese esa la dinámica, ¿qué pasaría? Ay, bueno, mira, para que lo sepas, volví a hacer una dinámica de estas constelaciones y fue muy curioso porque al final, mira, en todo esto, en el sobrevivir hay mucho ego, ¿no? Que se habla mucho del ego y el ego es esta parte de nosotros que al final nos aleja de nuestra autenticidad, nos hace daño y nos hace vivir con esta máscara, ¿no? Y está claro que yo tenía mucho de eso, ¿no? De hecho, en la dinámica se veía que yo, en este cuento que me he creído de mala madre también, ¿no? Muy inculcado por la experiencia del pueblo y la gente, lo que te dicen, ¿no? Y creer que yo tendría que haberme dado cuenta, por ejemplo, me pone sobre una soberbia de ser superior a la vida y de ser superior a la muerte, como si yo pudiese tener el control sobre ellas. Y esto me llevó justamente a aceptar esta humildad de que la vida es la más grande y la muerte es parte de la vida. Entonces, son de esto que te lleva a reflexionar y decir, vale, estoy intentando, me esforzándome por controlar un montón de cosas y la vida es la más grande. Ya, pero es difícil, o sea, puedo empatizar contigo de la tremenda culpa que habrás tenido durante mucho tiempo de no haberte dado cuenta antes. Claro. Pero en eso hay implícito el querer tener un superpoder que, que solo existe en las películas de Marvel. Así que, no sé, es un aceptar un poco la vida. Así que ha sido muy doloroso, ha sido un trabajo largo, donde me sorprendo constantemente. He escrito el libro, que a mí me encanta porque el libro se va pasando, o sea, es que es como que la gente se lo va regalando, ¿no? Y al final esa era la idea, ¿no? De poder decir si una persona está sufriendo, que pueda permitirse esto, que reconozca primero el dolor, que reconozca que sí que está pasando mal, que se lo permita, que no hay que tener vergüenza, que se deje acompañar. ¿Quién debe ser fuerte siempre? No hay que ser fuerte, que de hecho, fíjate, ya somos más fuertes de lo que creemos, pero eso no implica que por eso tengamos que aguantar o avanzar tirando como las gomitas ahí y corriendo el riesgo que se rompe. No hay que llegar a un punto límite de que el cuerpo, ¿no? Que es muy sabio, nos frene o nos ponga, ¿no? Entonces, como empezar a vivir con un poco más de sentido. Sí, de hecho, una de los comentarios que se me vino a la cabeza cuando escuchaba y cuando leía tu historia es la capacidad que tiene el cuerpo de aguantar, ¿no? Porque en ese momento, y no quiero ir demasiado a esa escena porque ya está escrita en el libro, ya la has contado y no quiero llevarte a un momento feo, pero el momento en donde Steffi se te muere, en donde terminas en la cárcel al día siguiente, y sin embargo el corazón te dio, Sí, sí. Bueno, ya eres fuerte. ¿no? O sea, cuán fuerte eres ya con eso, nada más de sobrevivir a esa escena. Karina, ¿cuánto queda ahora o después de tanto vivido, y después de tantos lugares en los que viviste también, am, de la Karina de 6 años que vivía en ese pueblo, en Nubes, que antes me comentabas, antes de empezar la entrevista, que tus últimos recuerdos de jugar más o menos eran a esa edad. Sí. ¿Cuánto queda hoy de eso? ¿O cuán conectada te sientes? Mira, yo creo, esta es una pregunta curiosa, nunca me la habían hecho y yo creo que podría decir que ahora vuelvo a conectar con esa niña, ¿no? Es como si, no desde los 7 para adelante que tuvo conciencia y hubo mucho sufrimiento, sino con esa inocencia de querer descubrir, ¿no? Un poco
em, quién soy yo, qué quiero hacer, ¿no? Es como, ¿qué quiero hacer cuando sea grande, no? Es tener esa ilusión de decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Eh, no sé, tengo ganas de explorarlo. A esta entrevista la termino yo y te la voy a terminar con una frase Mm, tuya. Yo he conseguido, tras muchos años y muchos esfuerzos, volver a ser yo. Ahora te toca a ti. No te olvides de quién eres. Redescúbrete y atrévete a vivir en ti siendo tú. Yo soy, tú eres. Y esta es la única forma en la que los seres humanos podremos volver a conectar con nosotros mismos y con los demás. Siendo, conociéndonos y comunicándonos para darnos a conocer. Escuchando para comprender. La vida empieza a cada minuto. Agárrate al primer segundo del minuto que acaba de empezar y procura no soltarlo jamás. Muchas gracias. a ti. Gracias.